Nombre de Cristo Jesús, cualquier necesidad de todas las familias que pertenecen a esta iglesia, te ruego, Señor, que tú les des la salida para bien, para bendición, Señor. Por la palabra de esta mañana, ayúdanos, Señor, a hacer las cosas mejor cada día y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiere abrir su Biblia, quiere ponerse de pie un momento más y abrir su Biblia en Mateo 23:39, nueva traducción viviente. Mateo 23:39 dice la palabra del Señor: oh Jerusalén, Jerusalén, le dice el Señor, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Amén. Puede tomar su lugar esta mañana. Yo quiero hablar de Samuel. Samuel, la Biblia dice que creció en sabiduría, en conocimiento, etcétera, pero algo que llama la atención de Samuel es que creció en el lugar santísimo, porque dice que dormía al lado del arca del pacto. Pero ¿y entonces por qué lee esto, pastor? Porque tú y yo somos la Jerusalén celestial, amén. Eso nos enseña la palabra de Dios. Tú y yo somos la Jerusalén celestial, y en nosotros debe habitar la presencia de Dios, y en nosotros debe estar la presencia de Dios, y en nosotros debe estar el deseo de estar en la presencia de Dios, amén. Vuelvo a esos puntos. Recuperemos la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la única que nos transforma, nos cambia, nos bendice y hace que nuestros días sean distintos en esta tierra. Pero cuando alguien no quiere la presencia de Dios, entonces el Señor Jesús es el que está hablando en Mateo 23:37, verso 37, Mateo 23:37, y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, ponle ahí la celestial, pon ahí tu nombre. Te están hablando a ti y me están hablando a mí. Yo también me pongo ahí, amén. Pongámonos todos ahí. Jerusalén, Jerusalén. Ahora, no seamos la ciudad que mata a los profetas, amén, y apedrea a los mensajeros de Dios. No seamos de ese pueblo, porque Jesús le está diciendo a Jerusalén: tú que matas a los profetas y y apedreas a los mensajeros de Dios, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y el verso que me llama la atención es el 38 y dice: ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Entonces, yo le he hablado en días pasados, en domingos pasados anteriores, y le he hablado de: hermano, tú y yo no podemos ser un templo vacío, amén. Nuestra casa, nuestro templo, el que llevamos dentro, no podemos ser un templo vacío, no podemos. Ahora, yo quiero que usted recuerde varias cosas antes de empezar con Samuel. La Biblia dice que Israel ha tenido 2 templos, amén. El primer templo fue el que Salomón inauguró, y descendió la presencia de Dios aprobando ese primer templo. Y el fuego de Dios bajó y ahí estaba completo el templo. Llama la atención que ahí sí estaba el arca del pacto, en ese primer templo. Pero llama la atención que en el segundo ya no hacen mención cuando lo inauguran, cuando lo restauran. Ya no hacen mención que ahí estaba el arca del pacto. Porque muchos, pues lo que deja entender la palabra y lo que dicen muchos eruditos y muchos entendidos en la palabra del Señor es que el arca del pacto, el último que la tuvo fue Salomón. Y después de Salomón ya no estuvo más. No se sabe qué pasó con el arca. Algunos dicen que Salomón la enterró y la escondió porque venía un tiempo de guerra, un tiempo por si venía un tiempo de destrucción. Salomón dejó esa orden. Algunos dicen que eso fue lo que pasó, no sé, pero por algún motivo no está el arca del pacto en el segundo templo. Y eso es interesante porque es la presencia de Dios.
El arca representaba la presencia de Dios. Y por algún motivo no está. Y Jesús siempre le dijo a los fariseos, le dijo a los escribas, le dijo a los eruditos de ese tiempo, le dijo al Sanedrín, aquí hay uno mayor que el templo, les dijo Jesús. Ustedes insisten en la gloria del templo cuando la presencia de Dios ya no está en el templo. Estoy hablando del tiempo de Jesús, amén. Y entonces Jesús está diciéndoles, aquí hay uno que sí tiene la presencia de Dios. Pues si era el verbo encarnado, Jesucristo mismo, Dios, amén. Y Jesús les está diciendo, ya no está el arca del pacto ahí en el segundo templo. ¿A quién adoran ahí? ¿A quién le van a llevar ofrendas? ¿A quién le piden que perdonen los pecados? Mi presencia ya no está ahí. Pero yo estoy ahora aquí en medio de ustedes, les está diciendo Jesús. Está en Jerusalén y les está hablando, y busque los pasajes donde Jesús dice, ustedes juran por el templo, pero aquí hay uno mayor que el templo, les dice Jesús. Y es que algo que tú y yo debemos de entender, que las cosas cambiaron y mejoraron para ti y para mí, amén, y sobre todo para ti, hermana, que estás aquí, porque en ese tiempo las mujeres no podían entrar ni al tabernáculo, ni podían entrar al templo. Solo entraban los varones, y solo los varones les era permitido, y solo el sumo sacerdote podía entrar donde estaba el arca del pacto. De ahí nadie más podía entrar. ¿La podían ver? Sí. Los sacerdotes, cuando desarmaban el tabernáculo y todo, estaban las tribus ordenadas, cómo es que debían de transportar todos los utensilios del tabernáculo. Y ahí miraban el arca del pacto, aunque la tapaban y todo, pero los que la estaban tapando estaban viendo el arca del pacto. La transportaban levitas. Pero eso era muy distinto, porque en ese momento ya no estaba la presencia de Dios ahí y ellos podían tocar el arca del pacto, el pacto siendo ellos levitas. Cuando volvían a armar el tabernáculo, volvía a descender la nube. Ok, el segundo templo ya no tiene, y el tercero menos lo tendrá, el que Israel quiere construir. Amén. Pero, y ahora mira, tu casa está abandonada y está desolada, le dice Dios. Yo no sé cómo estás tú, no sé cómo está tu casa interna, pero yo siempre te voy a recordar el tiempo que Dios me dé vida, te lo voy a recordar. Sí, y el tiempo que Dios me diga, recuérdalos, te lo voy a recordar. Es un peligro ser una casa vacía. Porque el día que Dios quiera, y el día que Dios le permita a Satanás que envíe 7 espíritus peores, esa persona, por eso hoy miramos cristianos que antes no eran de la manera que eran, ni en el mundo se comportaron de esa manera, pero ahora los miramos practicando pecados terribles. Y Dios está diciendo aquí, cuida tu casa, que no se quede sin mi presencia, como Israel. Israel le interesó levantar el segundo templo, gloria a Dios por eso, pero ya no buscaron más el arca del pacto. Con el templo no basta. Hermano, es interesante estudiar el segundo templo, amén, porque ahí faltaban cosas, por ejemplo, el arca del pacto. Pero los judíos, con que estuvieran en el templo, para ellos era la gloria de Dios en vivo. Por eso hoy pelean porque pueda construirse otra vez el tercer templo. Pero hermano, cuando tú miras los evangelios y miras el evangelio del libro de los Hechos, hermano, ellos empezaron a abrirse a Jesucristo. Saulo, Dios lo usó para introducirse y el evangelio que creciera en todos lados. Y Pablo peleaba, Bernabé peleaba y decía, ya no es necesaria la circuncisión, ya no es necesario ir al templo, ahora está el Espíritu Santo en nosotros, ahora estamos en otra nueva disposición. Y dice que mucho pueblo de Dios abrió sus ojos y quiso el cambio, amén, y quiso la presencia. Hablamos de judíos primero. Y quiso el cambio, y quiso entrar
y quiso saber qué era el Espíritu Santo. Y entendieron que ya no era necesario ir al templo. Y entendieron que ahora ellos eran el templo del Espíritu Santo. Amén. Pero es impresionante cómo Israel ahora está como está. Y ellos insisten en un templo. Sigue la división entre ellos. Ya no dejan que el evangelio se predique. Yo hablo de Israel actual, 2026. Usted no puede ir en las calles de Israel y ir diciendo, Cristo Jesús te ama. No, hermano, lo meten preso. Eso es lo que Israel ha hecho aún al día de hoy. Y ellos insisten en levantar un templo más. Porque para ellos el templo es el significado de la gloria de Dios. Cuando el libro de los Hechos nos enseña que el Espíritu Santo vino y nosotros ahora somos el templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Ahora es un peligro ser un templo vacío. Es un peligro ser un templo vacío. Y dice Mateo 23:39. Pues te digo lo siguiente: no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Eso también es para ti y para mí. Amén. Si nosotros insistimos en ser un templo vacío, yo no estoy hablando de estas 4 paredes, ¿sí? Yo estoy hablando de lo que tú tienes dentro. Si alguien insiste en ser un templo vacío, la respuesta de Dios es, porque si a ti y a mí nos va a tocar ver la gran tribulación, a muchos el Señor Jesús le podría estar diciendo esta mañana, como tú insistes en ser un templo vacío, pues te digo lo siguiente: no volverás a ver mi presencia hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Sí, eso se lo dijeron a Israel. Pero hermano, hagamos cuenta de que tú te quedas vivo y pasas toda la gran tribulación, los 7 años, 7 años y medio. Sí, porque están primero los 6 meses, los 5 meses de la pretribulación y después inicia la gran tribulación. Hagamos cuenta que tú lograste quedarte vivo. Ay, pastor, pero si a todos los van a matar. Sí, pero la Biblia dice que van a haber vivos que van a entrar al milenio de esta etapa. Amén. Hagamos cuenta que tú eres uno de esos. Usted no, pues, los que no vinieron, pues, porque usted se puso serio, ¿sí? O a aquel cristiano que no quiere nada con Dios, pero dice que Jehová es Dios, que Cristo es Cristo y que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y que Él es cristiano y es cristiana, pero vive de una manera, hermano, donde la palabra de Dios por ningún lado lo avala. Así de sencillo. Imagínate, entonces Dios le dice a esa persona, pues te digo lo siguiente: no volverás a verme hasta que diga bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo será eso? Cuando sea la segunda venida de Jesucristo, después de la gran tribulación. Yo solo te motivo, hermano, a no ser un templo vacío. No te quedes solo con los viernes, ¿verdad?, que venimos a adorar al Señor aquí. No te quedes solo con los domingos, que venimos a adorar al Señor aquí. No te quedes solo con eso. Tu casa también tiene que ser una casa donde tú adores juntamente con tu familia. Amén. Y donde estemos todos buscando la presencia del Señor, para que pueda venir una transformación, para que pueda habitar el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Entonces, Dios le quitó su presencia a los de esa generación, a los que Jesucristo les está hablando. Ustedes no me volverán a ver, porque no lo recibían. A Jesús no lo recibían. No entendían el mensaje de Jesús. No entendían que ahora venía un cambio para todos ellos, los israelitas de ese tiempo. Y entonces es duro rechazar la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que Samuel dice que dormía a la par del arca, dice. Amén. Descansaba a la par del arca. Hermano, ¿por qué no le pasaba nada a Samuel si él no era el sumo sacerdote? Si eso no se podía.
O ya se le olvidó cuando David quiso transportar el arca, lo primero que le sucede a Usa, Dios lo mata porque dice eso no es así. Sí, pero Samuel tenía una ordenanza sacerdotal. Está bien, hermano. Pero el sumo sacerdote era el único que podía estar en la privacidad del arca del pacto. Samuel está en el templo, porque en ese entonces ya no era un tabernáculo, ya era un templo. Y ahí está Samuel. Y ahí está Samuel. Amén. ¿O estoy mal? Quedémonos con el arca del pacto. Ahí está Samuel durmiendo al lado del arca del pacto. Dice primera de Samuel 3:1. El joven Samuel, no, ahí estaba el tabernáculo, perdón, ahí sí me estoy equivocando, porque el templo lo construyó Salomón. Ahí está, perdón, fue mi error, ¿sí? Primera de Samuel 3:1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. ¿Servía a quién al Señor? En presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Hoy no escasea la palabra del Señor. Hoy estamos en el tiempo que Daniel dijo que la ciencia iba a abundar, el conocimiento iba a abundar y el conocimiento en la palabra también ha abundado. Amén. Pero en este tiempo escaseaba la palabra del Señor en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, ¿sí? Pero lo que llama la atención es, Samuel reconoce una cobertura, que era Elí, sencillamente. Samuel está cerca del arca, ¿sí? Y en aquellos días, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. ¿Sabe por qué escaseaba la palabra del Señor? Porque había mucho analfabetismo, porque las Biblias no eran como ahora está digital, ¿verdad? Donde usted la quiera, en su computadora, en su tablet, en su celular, si la quiere física, ¿verdad? Como usted la quiera, la puede cargar. En aquellos tiempos no, ellos tenían que tener los rollos para poder leer la palabra del Señor y no estaba completa toda la Biblia como tú y yo sí lo tenemos hoy en día. Amén. Y entonces no había, dice, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Bueno, pero y aconteció un día, vuelvo a leer, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos comenzaron a oscurecerse y no podía ver bien. Ahora, yo le recuerdo, qué triste es haber visto la presencia de Dios en diferentes maneras, ¿sí? Qué triste haber tenido la presencia de Dios y que ahora mucho pueblo esté nublado y no puede ver que ya no tiene la presencia de Dios en ellos. Ya no pueden entender que no está la presencia de Dios en ellos. Pastor, pero ¿y usted cómo sabe eso? No, hermano, eso es un examen que tú te tienes que hacer. Pero ayúdame a predicar. ¿Cuántos tú miras caminando mal en la tierra? ¿Cuántos tú y yo miramos caminar mal en la tierra? Y antes eran lámparas encendidas. Y antes eran personas que se miraba que estaba la presencia de Dios en ellos. Pero ahora no, está ese gran vacío en ellos. Y como que Dios hubiera puesto un velo, como que Dios hubiera cegado su visión para que ya no pudieran ver. Y son cosas que le pasan a Elí. Y entonces el verso 3, primera de Samuel 3:3 dice, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, porque todavía estaba el arca del pacto con ellos, ¿sí? En ese entonces estaba el tabernáculo aún. Y entonces, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Recuerdo, aquí era un tabernáculo, porque el templo lo construyó Salomón años adelante. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me estaré dando a entender? Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y dice que Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Yo pregunto, hermano, ¿se podía eso? Pero a Samuel se lo permiten.
Y Samuel, el lugar santísimo, lo empezó a edificar. A Samuel el lugar santísimo lo empezó a formar. Algo que me llama la atención es su mamá, Ana, tanto que lloró por un bebé, tanto que lloró por un hijo, pero ella le hizo una promesa a Dios: cuando me des un hijo, yo te lo entrego a ti. Y el día que ella ya no, el bebé ya no necesitaba ser amamantado, se lo fue a dejar a Elí. Qué dolor para esa madre, ¿verdad? Después de no poder tener hijos, el hijo que tiene que ir a entregarlo, pero se lo fue a entregar a Dios. Amén. Yo no sé cómo están tus hijos, hermano. O sea, yo solo te digo, hermano, ¿cómo están tus hijos? ¿A quién se lo estás entregando? ¿A Moloch? ¿O a otras entidades? ¿O a otros dioses? ¿O se los estás entregando a Dios realmente? Porque Ana dijo: yo te hice esta promesa. Y cuando muchos presentan sus hijos en las iglesias, todos, ¿verdad? Los que han hecho eso: Señor, te lo venimos a entregar a ti. Ah, bueno, qué bonito se ve eso, ¿sí? Pero Señor, te lo traigo cuando yo quiera. Entonces ya no se lo entregó, ¿verdad? Como debía haberlo entregado. Señor, pero yo allá en la casa yo le enseño mi doctrina. Señor, no le enseño tu doctrina porque la tuya está muy fuerte y está muy pesada. ¿Sí? No, yo aquí le enseño mi doctrina. Entonces ya no se le entregó ese hijo a Dios. Sea varón, sea mujer, como sea, ¿sí? Pero dice aquí que Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Yo creo que este verso le podemos sacar no sé ni cuántos temas. Porque, ¿qué había en el arca del pacto? Habían 2 querubines, estaba el cofre, ¿sí? Estaba adentro las tablas de la ley, estaba adentro la vara de Aarón, estaba el maná. Entonces, Samuel estaba ahí con las tablas de la ley aprendiendo la palabra del Señor. ¿Dónde la aprendía? ¿Dónde le fluía la revelación? En el lugar santísimo. Cuando tú y yo entendemos que es la presencia de Dios, y que la presencia de Dios no solo es estar en el atrio, sino que hay que entrar al lugar santo, hay que llegar al lugar santísimo y permanecer en el lugar santísimo, porque esa fue la promesa de Jesucristo. Ahora ustedes todos pueden entrar al lugar santísimo. Ahora ya no solo unos cuantos que miramos que les permitieron. Por algún motivo a Samuel le permitieron dormir al lado del arca del pacto. Algo que era muy sagrado, algo que mató a mucha gente, porque no la podían tocar cualquiera. Mataba a sumos sacerdotes si entraban en pecado. Y Samuel, ves que era un niño, pastor, no había pecado en él. Hermano, todos hemos pecado, dice la palabra del Señor. En la eternidad pasada todos pecamos. ¿Qué hicimos en la eternidad pasada? No sé, hermano. Algunos ya no los dejaron entrar al reino de los cielos de nuevo, a pesar que estuvieron en la eternidad pasada. Hay versos donde Jesucristo está diciendo: los que tú me diste, Señor, todos están salvos. O sea que a algunos no se los dio, ¿verdad? Algunos no se los dio, porque si no, ¿por qué hubiera hecho esa mención Jesucristo? Pero volvamos a este punto. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, yo no sé cómo está la lámpara de Dios en ti, hermano, pero si aún no se ha apagado, cuida que no se apague. Amén. Si aún no se ha apagado tu lámpara, cuida que no se apague. Y entra mejor, más adentro, donde estaba Samuel durmiendo, en el arca de Dios. Ya le dije, ahí estaban las tablas. Donde la revelación se hace más fuerte es cuando estamos en el lugar santísimo. Cuando la autoridad se ejerce de una manera. ¿Sabe autoridad para qué necesitamos tú y yo, hermano? Por ejemplo, para que no te anden brujeando. ¿Sí? Para que cuando te lleven tu foto donde un brujo, no te puedan hacer nada. Amén. Pero ¿a cuántos de los brujos los tienen de rodillas y no se dan cuenta? Porque no están en el lugar santísimo y porque no tienen la vara de la autoridad para que
para que esos hechizos, esas brujerías, no hagan efecto. Porque mucho pueblo de Dios piensa, no, pastor, si a mí Dios me guarda. Sí, te guarda si cargas su presencia. Amén. La palabra, el maná que estaba ahí en el arca, la palabra nos tiene que alimentar a diario. Era un maná diario, ¿sí? Era palabra diaria. No es para cuando tú y yo queramos o cuando se nos antoje, no. Eso es estar en el lugar santísimo. Por lo menos 3 principios para ver si estamos en el lugar santísimo. Por lo menos 3 principios. Amén. ¿Cuántos más les podríamos sacar a eso? ¿Cuántas cosas todavía no las podemos ver ni entender? ¿Qué es ser portadores del arca de Dios dentro de nosotros ahora? Dios la ocultó porque ellos idolatraron tanto el arca que se le olvidó quién estaba dentro del arca. Porque eso fue lo que hizo Israel. Y todos aquellos que creían. Porque cuando habían las guerras, ¿qué pasaba? Vayan a traer el arca. Y allá venían los sacerdotes con el arca. Y dice que los ejércitos que estaban del otro lado contrario, dice que cuando el arca llegaba, temblaban ellos, dice, y temblaba la tierra, dice. Entonces Israel se acostumbró a que el arca era su poder, su fuerza. Y sí, en efecto, así era. Y los enemigos lo sabían. Pero el día es que ellos idolatraron más el arca que adorar a Dios mismo, Dios mejor la escondió. Y Dios mejor se las quitó. Y hasta el día de hoy no la recuperan. Porque si usted mira documentales, ellos tienen todo listo para armar el tercer templo. Con estas guerras que se han venido en Israel, la única zona que no protegen ellos, el domo de hierro y todo eso, véalo hermano, ahí está en la noticia. La única zona que no protegen ellos es donde está el templo, la cúpula dorada, que es donde debería ir el templo de ellos. Porque es para que la bombardeen y para que destruyan todo eso. Entonces ellos barrer todo eso, hoy sí podemos construir nuestro templo. Son cosas que ellos quieren, pero tú y yo tenemos la presencia de Dios. Amén. Tú y yo tenemos el acceso para entrar hasta donde está la presencia de Dios. Samuel ahí dormía. ¿Quieres tú estar tranquilo? En el lugar santísimo vas a estar tranquilo. Pastor, pero es que cuando venimos aquí a la iglesia no me meten al lugar santísimo. Pero si el que sabe entrar a un lugar, sabe cómo entrar y cómo sentarse, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Usted a su casa puede entrar hasta ciegas, ¿verdad? Se puede ir la luz, pero usted sabe cómo entrar y dónde dejó todos sus relajos también para no caerse, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que sí? A ver, ríase pues porque está muy serio. Y usted sabe cómo entrar a su casa. Y usted sabe dónde dejó tal y tal cosa para no caerse mientras usted llega y mira cómo enciende luz. ¿Verdad? Es igual esto. Si tú sabes cómo entrar hasta el lugar santísimo, no necesitas que alguien te agarre la mano y te diga, ven hermano, por aquí vas a entrar hoy. No hermano. Aquí el fuego se enciende cuando todos traemos fuego. Pero si solo uno trae fuego, o solo 2 traen fuego, o solo 3 traen fuego, la cosa va a costar. Amén. Pero si todos traemos fuego, ahí es cuando la presencia de Dios se empieza a manifestar de una manera diferente. Donde sea, en cualquier lugar. Amén. 120 se pusieron de acuerdo a esperar su promesa hasta que descendiera el Espíritu Santo. Ahora, 120 unidos, 120 de acuerdos, 120 que decían ellos, ya no más el templo, ahora creemos en el Espíritu Santo y ahora nosotros seremos el templo, porque esa era la enseñanza ahora que se estaba dando de Jesucristo y de los apóstoles. Ahora queremos que descienda en nosotros y descendió el fuego. Amén.
y descendió el fuego, pero 120 se pusieron de acuerdo, en unidad, para poder caminar, pero 380 estaban divididos, porque eran como 500, dice, los que estaban esperando la promesa. Pero 380 dijeron, no, yo creo que esa doctrina que nos quieren meter en la cabeza, eso de que el Espíritu Santo ahora, eso de que ya no más el arca del pacto, ya no más el templo, no, mejor regresémonos a nuestras tareas de antes, a la doctrina de antes, a nuestra manera de vivir, como usted le quiera decir. Y 380 se perdieron de tener el avivamiento más fuerte que registra la Biblia, donde el Espíritu Santo por primera vez descendió. Amén. Ahora, yo solo te digo, hermano, tu lámpara está encendida, no conteste. Tu lámpara de verdad está ardiendo. ¿De verdad el deseo de Dios está en ti? Porque Samuel está ahí aprendiendo qué es estar en el lugar santísimo. Y el verso 7. Y Samuel no conocía aún al Señor, pero estaba en el arca, al lado del arca, tratando de conocer al Señor. Pero Samuel no conocía aún al Señor, ni le había revelado aún la palabra del Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor, porque era un niño. Pero algo que el Señor hace con un niño es transformarlo y madurarlo. Amén. Y algo que llama la atención, que el mal ejemplo que él miraba de Elí, de los hijos de Elí, Samuel no se duplica igual que él. Porque estar en el arca del pacto, cerca del arca del pacto, a Samuel estaba transformando el pensamiento de Dios. Y Dios le estaba renovando su mente. Tú no vas a ser como Elí, tú no vas a ser como sus hijos, tú no te vas a duplicar como ellos. Y Samuel decidió no ir por ese camino. Amén. Y entonces el verso 8, el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Dios empezó a llamar a Samuel. Hermano, yo no sé si a ti te gustaría que Dios te llame a medianoche, pero no a su presencia, ¿verdad? Sino que el Señor te llame y te llame por tu nombre y te empiece a hablar y tú te despiertas y ¿qué está pasando aquí? Es que estar en la presencia de Dios nos lleva a otra dimensión, hermano. Nos tiene que llevar a otra dimensión. Eso no es algo que tu pastor solo te desea, eso es lo que la palabra enseña. Los ataques van a ser más fuertes, pero también va a venir la recompensa de eso, de mantenernos firmes. Amén. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y se levantó, porque la primera fue, se acuerda, y le fue a hablar a Elí, y le dijo: Elí, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado, vuélvete a dormir. La segunda vez fue, y la tercera vez vuelve, ¿sí? Y se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Elí entendió, así era como Dios me hablaba antes. Santo Dios, y ahora le está hablando a este niño. Sí, porque Dios no mira edades. Dios no anda viendo edades. Dios anda viendo corazones dispuestos. Dios anda viendo personas que no quieren caminar en la iniquidad para poderlos desarrollar y darles potencial y darles su presencia y autoridad. Amén. Dios no anda viendo edades. Y Samuel dijo, pero no sé, ¿verdad? Tal vez le entró la envidia al señor pero ni a mis hijos llama a Dios así. A mí ya no me llama así. ¿Y por qué ahora Samuel sí? Porque cuando los envidiosos se levantan, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué a él sí? ¿Verdad? No sé. Tú me podrás contar cuántos envidiosos se han levantado, por qué a ti te dan y a ti no te, o a ti no te dan, o por qué esto y por qué lo otro. Son personas que están envidiando. Y entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Ahora, qué triste es no darse cuenta de que Dios, qué triste para Elí no darse cuenta
de que Dios ya había cambiado con él. Que yo ya había decidido no hablarle más a él. ¿Cuántos cristianos caminan en este planeta, sí, sin darse cuenta de que Dios ya no les habla? Y muchos usan el nombre de Dios en vano, diciendo, no, a mí Dios me dijo que hiciera esto, me dijo que hiciera lo otro, me dijo que podía caminar en mis pecados, porque así dicen muchos cristianos. Si no, mire cuántas sectas se levanta de cristianos, que antes eran cristianos y ahora dicen, aquí nomás tenemos 1 o 2 horas, que dicen ellos que los pastores ya pueden tener mujeres, que los pastores ya pueden beber, los pastores ya pueden fumar, los pastores pueden, porque ellos ya entraron a la santidad total, dicen ellos, esa secta que está aquí cerca. Imagínate. Amén. Y yo te digo, ¿será eso posible? No. ¿Cómo va a ser posible de que un pastor ahora sí ya puede tener mujeres? A un pastor ahora ya puede beber, un pastor. No, hermano, no, eso es Satanás en medio de ellos. Satanás adoctrinándolos a ellos. Amén. Pero qué triste para Elí no darse cuenta de que el Señor cambió con él. Y ahora le hablaba a un niño. Y ese niño era el que Dios estaba levantando ahora para conducir a Israel en otras cosas. Pero él nunca se dio cuenta de ese cambio. Y el verso 10 dice, 3:10, 1 Samuel 3:10, y entonces vino el Señor y se detuvo. Y lo llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel ya empezó a caminar en otra dimensión. Aquí es cuando tú y yo sabemos que Dios nos está hablando en algo. Y sabemos que estamos mal en algo, tú y yo, ¿verdad? Pongámoslo, los dos, pongámonos ahí, ambas partes. Pero muchos saben que Dios les está hablando y Dios les está tratando de corregir en algo, pero ellos dicen, pero yo así quiero ir, pero yo así quiero caminar. Vaya, está bien, hermano. La recompensa al final no va a ser igual para todos. Los galardones al final no serán iguales para todos, ¿verdad? O sea, el galardón no a todos se los van a dar. Las coronas no a todos se las van a dar. ¿Qué más premios habrán del otro lado? Que solo vas a ver desfilar a otros. Muchos cristianos, solo mirarán a otros desfilar y tal vez ahí el Señor haga pausa y diga, fulano de tal, eso era para ti. Pero como tú siempre pusiste tus pensamientos primeros y nunca quisiste escucharme a mí, yo decidí dárselo al otro. Pero hago una pausa aquí en el cielo para que te des cuenta y avergonzarte delante de todos que eso era para ti. Sigamos. Y el Señor va a seguir con la premiación. Algunos de una vez los van a sacar del reino de los cielos. Pero volvamos a esto. Entonces, vino el Señor y se detuvo. Vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. El verso 11, el Señor dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel. A un adolescente, no sé cuántos años podría tener Samuel ya en esa edad, cuando Dios le empezó a hablar. Sí, lo que sí que no era el niño recién nacido que llevaron. Por lo menos él ya tenía una edad donde Dios ya le estaba hablando y él ya entendía. No sé qué edad, la Biblia no menciona qué edad tenía, tal vez ya era un adolescente, tal vez ya tenía 18 años, no sé, la Biblia no dice qué edad tenía, ¿sí? Pero el Señor dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual haré reteñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Y entonces Dios le empieza a mostrar a Samuel otra fase del reino de los cielos. Y le empieza a decir a Samuel, Samuel, ¿quieres escucharme? Samuel, ¿quieres entrar en esta dimensión? Y Samuel sí quiso entrar en esa dimensión. Amén. A mucho pueblo de Dios, Dios le está hablando. Viene un tiempo de tribulación.
Pero muchos, en vez de abrir más, Padre, ¿qué estás diciendo? Muchos están, que no viene tribulación. Porque así predican muchos pastores a nivel mundial. Que eso de la gran tribulación no va a venir. Que el arrebatamiento, eso no va a existir. Que nosotros ya estamos viviendo el principio del milenio. ¿Verdad? Eso es lo que enseñan muchos pastores en otras iglesias. Y muchos de eso es lo que enseñan, cuando la palabra de Dios claramente dice que va a haber un arrebatamiento y después vendrá el tiempo que Dios va a trabajar con Israel, la semana 70, y después vendrá el Señor en la nube, y después vendrá el milenio, y después Satanás será soltado al final del milenio, y hasta entonces destruirán la tierra y los cielos. No sé por qué se pierden en una carretera recta, ¿verdad? Yo a usted ya le he dicho, hermano, váyase aquí derecho, y allá al fondo está pradera, ¿verdad? Váyase aquí recto y allá al fondo está pradera. ¿Usted se perdería? ¿Si es falta de entendimiento? Sí. No. Recuerdo que dijeron que a la derecha y después otra vez a la derecha y terminan perdidos. Pero si solo era irse recto. La Biblia enseña claramente cómo es que está trazado el tiempo del final y que a ti y a mí pues claramente estamos viendo que a nosotros nos está tocando vivir el final. Pues que por todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, todas las cosas que están pasando al mismo tiempo, todo se ha venido magnificando, extendiendo, ¿verdad? Y entonces, volvamos a esto. Dios le está diciendo a Samuel, yo traigo un tiempo de destrucción, yo voy a cambiar las cosas en Israel. Y empezó Dios a contarle sus secretos, sus misterios, ¿verdad? Dios advirtiendo que venía un cambio para mal, pues no para bien, ¿verdad? Y Dios advirtiendo que los iba a sacudir. Pero al que tiene la presencia de Dios no lo sacuden, hermano. A ese no lo sacuden. Pero, ¿y dónde dice eso la Biblia? El que tiene, no toquen el vino y el aceite. No toquen al que tiene vino y aceite. Y yo he hablado de eso. Amén. No toquen al que tiene vino y aceite, no lo toquen. Lo que podrían hacer es probarlo, pero no lo pueden tocar tan fácilmente porque está metido, está sumergido en la presencia de Dios. Y Dios está trabajando y está cambiando muchas cosas en él o en ella, para bien. Y el verso 13 dice, porque le he hecho saber, vamos a ver, sí, del 11 al 13, le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa, a Elí. Le he hecho saber de que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Amén. Qué difícil es no corregir a un hijo, ¿verdad? Y dejarlo que haga todo lo que él quiera y ella quiera. Qué difícil. Porque, vámonos a usted, padre de familia. Qué difícil, porque si es su favorito, qué difícil, ¿va? No, es que es mi favorito, es mi favorita, no sé cómo pensará algún padre de familia. Pero para uno de pastor también es difícil. Porque a veces nos toca corregir y lo primero que hacen es, me voy. Lo primero que hacen es, ya no llego más a la iglesia. Lo primero que hacen es pararle la cara a uno de pastor. Es que la parte más difícil me la llevo yo, hermano, no usted. Hasta a mi esposa le digo, tranquila, le digo, porque el problema más fuerte me lo llevo yo, no vos, le digo. Sencillo, le digo. Si yo soy la cabeza, yo soy el pastor, yo soy la autoridad, sobre mí caen todas las cosas, le digo yo. Pero cuando hay que poner orden, hay que poner orden. El problema es que a muchos ya no les gusta eso. A muchos ya no les gusta que se les llame la atención. A muchos ya no les gusta eso. Dice que a Elí esto le pasa. Dios le dejó de hablar por las cosas malas que él estaba permitiendo. Y ya no le quiso. Y por las cosas que le consentía a sus hijos. A mí me han venido a decir, pastor, mire, fulano está en pecado en esto y el otro. Yo lo vi, me dicen. El problema está que si yo lo llamo a usted a que testifique contra el otro, algunos en el camino se dan vuelta. No, pastor,
Yo le dije que a mí me parecía y que yo tenía un sentir. Pues con el parecía y en el sentir no se puede corregir a nadie, a no ser que pueda haber una evidencia. Amén. Ya cuando hay una evidencia, pues las cosas cambian, porque ni modo que la otra persona va a decir que es mentira. Pero ahora con la inteligencia artificial, hermano, santo Dios. No, pastor, se lo juro, no soy yo el que está en el video. Eso me lo hicieron con una inteligencia artificial. Prácticamente ni corregir se va a poder. Porque donde hayan fotos, donde hayan videos, la gente va a decir ahora en adelante, no, eso me lo hizo alguien que sabe de computadoras y ese no soy yo. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Amén. El Espíritu Santo sí te conoce a ti y me conoce a mí. El Espíritu Santo sí sabe y a Dios nadie lo engaña. Amén. Entonces, en este tiempo a los pastores se nos va a ir poniendo un poco más difícil corregir, aún con evidencias. Pero el que quiere la presencia de Dios se dejará corregir. El que ama la presencia de Dios, si algo hay mal en él o en ella, se dejará corregir. Y yo sobre todo te digo, hermano, ¿para qué quieres que yo te llame y te corrija yo? Cuando el Espíritu Santo todos los días te está diciendo no lo hagas. Cuando el Padre todos los días te está diciendo no lo hagas. Cuando Jesucristo todos los días, yo estoy a la puerta y llamo. Porque está fuera de tu casa. Tú ya no lo dejas entrar adentro de tu casa. Yo estoy a la puerta y llamo. Y aquel que quiera las cosas buenas del reino, comer conmigo, yo voy a entrar. Y yo voy a cenar con él o con ella. Y le mostraré otras cosas. Pero muchos tienen a Jesús ya rato afuera así. Y no le abren. Ya rato lo sacaron de su casa. Llama la atención que dice la Biblia que la casa estaba vacía, estaba ordenada y limpia, ¿verdad? ¿Así es? 3 cosas me acuerdo que menciona, ¿sí? Porque hay personas que les gusta ser ordenados delante de Dios, pero por dentro, pero hermano, ¿será verdad eso? Pero volvamos aquí, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición. Por eso he jurado a la casa de Elí. Mire, hermano, esto lléveselo en su mente hoy. Si usted no le ha entendido nada del mensaje de lo que hemos estado hablando, este verso guárdeselo, grábeselo, porque dice aquí, pues he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Yo a Elí no lo perdono nunca, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Entonces no me diga, hermano, que la salvación no se puede perder. Aquí están ejecutando, dando una orden para un sumo sacerdote. No era ni siquiera un pastor, un sumo sacerdote. ¿Hace cuánto, si Elí estaba vivo todavía en esos versos, hace cuánto él no entraba al lugar santísimo? Porque si Elí hubiera entrado al lugar santísimo, hace rato lo hubieran matado. Sí, hubiera muerto. Hace tiempo hubiera muerto. Porque cuando se hacían las ofrendas y todo, a lo mejor solo hacían los sacrificios, hacían la pantomima y Elí a lo mejor decía, Dios los perdonó. No, así no hago, ¿verdad? Porque ustedes lo entienden de otra manera. Sí, perdón. Dios los perdonó. ¿Sí? Y era mentira. Hermano, abramos un poco la mente. ¿Por qué Elí todavía está vivo? Si los sumos sacerdotes cada año tenían que entrar al lugar santísimo a entregar la ofrenda y la expiación de los pecados, y tenía que salir diciendo, o sea, si él salía vivo del lugar santísimo, era porque él iba diciendo, Dios los perdonó, como me perdonó a mí también, porque también estoy en santidad. No sé si usted entiende eso. A lo mejor él fingía, solo entraba al lugar santo
Y como de ahí para allá ya nadie podía ver. A lo mejor se tardaba su buen rato ahí y no dejaba que nadie más. Hermano, no me pida verso, por favor. Aquí es, imaginémonos un poco qué pudo haber pasado, ¿sí? Deduzcamos un poco qué pudo haber pasado, por qué está vivo. Si a ratos tenía que estar muerto. Porque no quiso expiar la iniquidad de él y de sus hijos. ¿Verdad? Y por eso he jurado a la casa de Elí. Hermano, que eso Dios nunca lo diga de tu casa ni de la mía. Que Dios nunca vaya a decir eso de tu casa ni de la mía. Por eso he jurado a Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Así me vuelva a levantar altar a mí. No lo voy a perdonar. Hermano, y cuando Dios se cierra en algo, nadie saca a Dios de ahí. Y Elí y su casa, se acabó la gloria de Dios en ellos. Yo no sé cómo está tu casa, yo no sé cómo estás tú por dentro, no sé, hermano, no sé. Pero sería bueno que cada día te examines. ¿Cómo estoy, Señor? Tú ya vas a venir o tú ya me vas a llevar, porque algunos ya estarán por morirse. Perdón, hermano, pero esa es la verdad de esta tierra. A ver, ¿cuántos amigos usted conoce de este año que se han muerto? ¿Sabían ellos que se iban a morir cuando empezó el año? No, ¿verdad? ¿Y por qué no le puede pasar a usted o a mí? ¿Verdad? Nos puede pasar. Entonces, todos los días a cuenta con Dios. Todos los días a cuenta con Dios. ¿Para qué? Para poder entrar al reino de los cielos en victoria. Y dice el verso 8. 1 Samuel 3:8, Biblia de las Américas. Entonces Samuel se lo contó todo porque Elías anduvo detrás. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Porque a mí Dios ya no me habla. Pero a ti, ¿qué te dijo Dios? Y entonces le dijo todo lo que ya leímos. Se lo volvió a decir. Dijo Dios que te iba a matar a ti y que iba a matar a tus hijos. Y entonces llama la atención lo que dice aquí. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultar nada. No le ocultó nada. Mire qué valor el de Samuel. Y Elí dijo, el Señor es, que haga lo que bien le parezca. De todas maneras, ¿qué me importa? De todas maneras, si él dice que así va a ser, pues ni modo. No, otro hubiera sido yo me voy a poner de ejemplo, pues no a usted. Otro hubiera sido yo. Él dice que ellos rascaban sus vestiduras, se sentaban en cilicio y estaban ayunando y se ponían a decirle, Señor, detén el juicio, detén el juicio, detén el juicio, detén el juicio. Pero cuando alguien ya no oye a Dios y cuando alguien ya no porta la presencia de Dios, que haga lo que Dios quiera. Tal vez le pareció a él que era mentira lo que Dios estaba diciendo. Tal vez le pareció a él que eso no le iba a pasar a él, porque él era el sumo sacerdote. Tal vez le pareció que Samuel era un patojito. Este ni sabe lo que está diciendo. Este se lo va a estar inventando, como hacen con muchos jóvenes que Dios está empezando a usar, a levantar, y muchos lo desprecian por su edad. ¿Qué va a andar enseñando ese patojito? Así me dicen a mí. ¿Qué va a andar enseñando ese patojo? ¿Qué va a andar diciendo? No. Pero Samuel, Dios le dijo la verdad. Y él le trasladó la verdad a Elí. Y así como Dios dijo que iba a suceder, sucedió. Al patojito Elí no le paraban bola. Porque era muy joven. Porque para muchos, y sobre todo para Elí, esta es mentira. Como mira que mis hijos andan haciendo esto, esto es lo que quiere, es afligirme. No sé, pensamientos del pastor Hugo. A mí no me anden pidiendo versos porque esos son pensamientos míos, ¿sí? Y a lo mejor lo despreciaron por su edad, mas no vieron que era Dios en Samuel ahora. ¿Pero dónde fue formado Samuel?
cerca del arca del pacto. Ahí dormía. Ahí era su lugar seguro. Ahí estaba tranquilo. Ahí Dios le habló. Ahí Dios le empezó a revelar. Y ahí Dios lo hizo un gran profeta. Mire, hermano, deje de andar declarando a sus hijos. Yo declaro que mi hijo va a ser un profeta. Yo declaro que mi hijo, hermano, si tú no lo estás formando bien, vas a formar un profeta. ¿Pero de qué nivel? ¿Ah? ¿De qué nivel? Porque Elí formó hijos, pero ¿de qué nivel? Si tú quieres que tu hijo sea un buen siervo de Dios, primero tú sé un buen siervo de Dios. Primero tú sé una buena sierva de Dios, para que entonces se duplique en tu hijo, en tu hija. Como se duplicó en los hijos de Obed-edom, pasó a los nietos, bisnietos. Como le dice Pablo de Timoteo, tu abuela Loida, tu abuela era una mujer de Dios. Y tu madre Eunice, otra mujer de Dios. ¿Con qué razón vos saliste así, mijo? Ahí están los ejemplos, no se pelee conmigo. Sí, no se pelee conmigo, ahí están los ejemplos. Si usted quiere que sus hijos sean buenos siervos de Dios, usted sea el primero. Porque no va a funcionar al revés. No va a funcionar al revés. Yo dando mal ejemplo, más de alguno en esta tierra, Dios tiene misericordia y lo restaura y lo alcanza. Pero no a todos les pasa, porque aquí estos hijos de Elí se murieron ellos. Los mataron. Y ahí fue donde Israel le quitaron el arca del pacto por primera vez. Le quitaron el arca del pacto. Yo no sé cómo está tu vida, hermano, pero no podemos ser templos vacíos sin la presencia de Dios. No sé si tú entiendes qué es ser un templo vacío, pero tú no puedes solo venir a la iglesia y mañana salir y hacer la vida mundana, malas palabras, malos pensamientos, esto y lo otro, todos los pecados que menciona la palabra del Señor. Tú no me digas, en mí habita la presencia de Dios, cuando alguien está sumergido en todos los pecados de esta tierra, o en muchos pecados. Hermano, todos pecamos. Todos tenemos que ponernos a cuentas con Dios todos los días. Pero el verso dice, el que esté limpio, que se ensucie, para volverse a limpiar. Así dice. No, ¿verdad? El que esté limpio, límpiese más, dice. Y el que esté sucio, pues ensúciese más. Pero perfectos no somos. Ni usted ni yo. Perfectos no somos. Pero algo que debemos de tratar es, ya nos limpiamos hoy, limpiarnos más mañana. Ya nos limpiamos mañana, limpiarnos más pasado. Amén. Que el arca de Dios esté en nosotros. Que la presencia de Dios esté en nosotros. Si tú no entiendes qué es eso, hermano, entonces esta tarde llega a tu casa y dile, Señor, yo no le entendí nada al pastor hoy. Pero ¿sabes algo que le entendí o medio entendí que quiso decir? Es que seamos portadores de tu presencia. Y por lo menos dile, ¿qué es eso, Señor? En algún momento yo fui como usted, ¿sí? O como muchos cristianos, pues, en esta tierra. Yo llegaba a mi casa después de escuchar en ese tiempo a mi papá. Yo le decía al Señor, yo no entendí nada de lo que dijo, pero Señor, ¿qué es tener paz? Señor, ¿qué es tener tu presencia? Señor, ¿qué es tener santidad? ¿Me lo puedes explicar? Porque el pastor lo explicó, pero yo no le entendí nada. Y está bien, hermano, a todos nos pasa en algún momento. Pero Señor, ¿qué es que el arca esté dentro de mí? ¿Qué es, así como Samuel durmiendo al lado del arca? ¿Qué son esas cosas? Y Dios te va a empezar a mostrar. Porque habrá encontrado en ti un deseo que antes no estaba.
y habrá encontrado en ti una necesidad de tener algo que antes no estaba. Y Dios hará que tú tengas eso. Todo lo que le pidáis al Padre, ¿qué dice? En mi nombre, ¿será qué? Será hecho. Vaya, si Dios te cumplió un carro, una casa, negocio, trabajo, esposo, esposa, hijos, etcétera, ¿cómo por qué no te puede revelar su palabra? No te creas el que te las sabes todas, hermano, porque hay muchas cosas que no te las sabes, igual que yo. Amén. Pero si somos humildes tú y yo, Dios nos va a enseñar más. Si somos humildes tú y yo, Dios nos dará más. Amén. No miremos cuánto hemos aprendido, miremos cuánto nos falta por aprender mejor. Miremos eso mejor. Porque, por ejemplo, tú y yo deberíamos de entender en qué tiempo estamos viviendo. Santiago, pasa, si no, no termino de hablar hoy. Por ejemplo, deberíamos de estar viendo qué tiempo estamos viviendo hoy. Por ejemplo, deberíamos de estar entendiendo qué es lo que está pasando entre Israel y Irán. Por ejemplo, deberíamos de estar entendiendo por qué la tierra está cambiando tanto en su ciclo, ¿verdad? Y cada día se está calentando más, cuando la Biblia dice que como en los tiempos de Sodoma y Gomorra será el final. La tierra va a arder en fuego. Pedro está enseñando en primera de Pedro, creo que es, que los elementos arderán en la tierra. O sea, la tierra va a entrar en un proceso de calentamiento terrible. Pero algunos, sí, el Señor va a venir algún día. Bueno, interesémonos más en la venida de Jesucristo. Por lo menos, ¿qué tan cerca estamos de ese día? ¿Qué estoy haciendo yo para tener su presencia y que yo no sea dejado fuera? Pastor, pero igual si me llego a quedar a la gran tribulación, solo la cabeza me van a cortar. ¿Eso crees tú? Me imagino yo, pues, en mi perversidad, ¿va? Algunos los van a partir en pedacitos y vivos. No le van a poner una inyección para que se duerma, ya estuvo. Con tal de que nieguen su fe. Y algunos primero van a agarrar a lo que más quieren, su familia. ¿Sí? Algunos me imagino que los van a enterrar vivos. Me imagino que a otros los van a quemar para que nieguen la fe. Y algunos, al ver que allá están ardiendo algunos y están gritando, algunos cristianos van a decir: márcame mejor. Y le dirán a Satanás. No va a ser un tiempo fácil ese tiempo. El tiempo fácil es hoy. Pero hoy lo difícil es portar la presencia de Dios. Eso es lo único difícil hoy. Hacerle caso al Espíritu Santo. Eso es lo difícil para mucho pueblo de Dios hoy. Obedecerle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Allá será distinto cuando venga ese tiempo de tribulación. Si todavía estás vivo, hermano, hermana. Si todavía estás vivo, ¿verdad? Allá será distinto. Y muchos van a negar su fe. Créame, si usted y yo nos llegáramos a quedar, lo vamos a ver. Ver gente que adoraba en las iglesias, servía en diferentes áreas. ¿Por qué estás negando tu fe? Si yo me quedara, yo le diría: ¿por qué estás negando tu fe? Porque usted, pastor, nunca me predicó bien. Santo Dios, voy a decir yo, tenía razón. ¿Y sabe qué? Me voy a dejar marcar por el anticristo. Qué terrible para un pastor que se quede escuchar eso, ¿verdad? Que el mismo pueblo al que le predicaba le digan: ¿usted por qué no nos preparó para este día? Pues por lo menos aquí tienes uno al frente que te está diciendo: Cristo viene pronto. Consagrémonos, no seamos templos vacíos. Aprendamos como Samuel a estar cerca del arca de Dios, tenerla en nosotros. No nos durmamos en este tiempo final, porque cuando muchos despierten, ya será tarde.
Cierra tus ojos esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido misericordia. Hoy hemos entregado tu buena palabra, Señor. Y he predicado, Señor, tu buena palabra esta mañana. Que la palabra quede sembrada en buena tierra y que a su tiempo se mire el fruto. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que todos los que estamos aquí podamos aprender a ser portadores de tu presencia. Es que sin tu presencia no podemos hacer nada. Por eso Moisés te dijo: si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque ir solos es lo peor que nos puede pasar en esta tierra. Pero si tu presencia va con nosotros, podremos lograr muchas cosas. Podremos tener muchas cosas. Alcanzaremos secretos que están aún en tu palabra escondidos. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que tú nos puedes enseñar en tu palabra. Que todavía están escondidas esas cosas ahí en tu palabra. Yo te pido hoy, Señor, que todos podamos ir al arrepentimiento. Necesitamos tu presencia. Necesitamos caminar contigo. Necesitamos ser una iglesia no acomodada, sino una iglesia que camina contigo. Una iglesia que quiere tu presencia, una iglesia que anhela los dones del Espíritu Santo, una iglesia que anhela los frutos del Espíritu Santo, una iglesia que anhela ser unida, una iglesia que anhela servirte, Padre. Yo te ruego, Señor, que podamos entrar en un tiempo distinto, donde tu palabra se haga vida en nosotros, donde tú ya no estés más a la puerta tocando, sino que podamos abrir la puerta y que tú entres y tú puedas comer con cada uno de nosotros y podamos comer de tu palabra, de tu pan, sentarnos a tu mesa. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te ruego que tú avives a cada uno de los que estamos aquí, que pueda haber un avivamiento, Señor. Que no nos conformemos con las glorias pasadas, que no nos quedemos con las glorias pasadas. Danos el pan nuestro, dánoslo hoy. Las bendiciones de hoy, dánoslas hoy. El pan del mañana, como dice otra versión, danos las bendiciones del mañana hoy. Pero primero, tu presencia. Primero tu presencia en nosotros. Primero el deseo de tener tu presencia en nosotros, de ser portadores de tu presencia, Padre. Esta mañana yo te pido misericordia por todos los que estamos aquí, Señor. Todos aquellos proyectos, todas aquellas llamadas que muchos están esperando por trabajo, por negocio. Señor, te ruego que tú seas el que abra esa bendición para mis hermanos. Te ruego que seas tú el que hagas el cambio, Señor. Te ruego por aquellas familias que están en un proceso difícil, que tú cambies esas familias, Señor. Te ruego por la economía, te ruego por la enfermedad, si ha estado tocando alguna de las familias. Te ruego que seas tú el que haga esos cambios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, solo en tu presencia seremos felices. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.